Muy bien, bienvenidos al calendario de Adviento de esta Navidad. Hoy vamos a revelar la primera de 4 recetas de conversación que nos ayudarán a tener más plasticidad y más facilidad a la hora de resolver situaciones cotidianas, sea que tienes un equipo porque lo lideras o sea porque estás en tu casa con tu familia nuclear o con tu familia ampliada. Siempre es bueno tener recetas de conversación. ¿Por qué las recetas de conversación? Mira, nosotros tenemos una altura emocional que nos permite resolver mejor o peor determinadas situaciones. Los momentos de la verdad siempre serán las conversaciones. Esos momentos de la verdad se componen o ponen en juego siempre 2 variables. Nuestro fondo de armario, esa altura emocional a la que me acabo de referir, y luego nuestros recursos, nuestro maletín de herramientas, que si está más nutrido, pues tendremos más plasticidad, más facilidad de echar mano de cualquiera de las fórmulas de conversación. Y por eso las recetas de conversación, porque cuando tú tienes frases, lo que yo denomino precocinadas, estas frases saldrán del back of your mind, de allá de tu fondo de armario, se pondrán en primer plano y saldrán muy oportunamente para ayudarte a ti a atender la situación de conversación que tengas en ese momento. Aunque tengas un bloqueo emocional, siempre que tengas estas recetas precocinadas, pues te van a ayudar. Pero es por supuesto, esto es como cocinar. Si tú tienes mucha experiencia cocinando, te presentan una receta nueva y te saldrá rapidito. Si tienes poca experiencia cocinando, pues por lo menos que haya una receta ya te dará facilidad o buena salida en la conversación. Bueno, pues nada, entonces voy a compartir la pantalla para que destapemos nuestra receta de hoy. Todos lo podemos ver muy bien. Entonces aquí estamos con la receta de conversación que tiene varios ingredientes de base, como cuando hacemos la lista de ingredientes. Vamos a revisarlos. Los primeros tienen que ver con los dominios de la conversación. Los dominios son los espacios donde una conversación sucede. A veces creemos que la conversación sucede únicamente en el aspecto lingüístico, pero realmente tiene otras 2 variables que ser consideradas, que es la parte de la corporalidad y la emocionalidad. Cuando hablamos, estamos conversando, pero resulta que hemos de aprender a incorporar la dimensión de lo no verbal cuando conversamos. Es decir, hablamos con nuestro cuerpo por cómo se mueve, por cómo se presenta delante de los demás, y hablamos con nuestras emociones también. Pues la emocionalidad se escucha, la corporalidad se lee y el lenguaje también se interpreta. A partir de ahí tenemos que saber distinguir de estos 3 elementos dónde está la verdad de la conversación. Pues la verdad de toda conversación está en el lenguaje no verbal, lo que acabamos de remitir como las emociones y la corporalidad. Pues este lenguaje no verbal puede incluso desplegarse en varios elementos. Les voy a compartir los canales principales de la comunicación no verbal. El primero, la cronémica, la proxémica, la háptica, el aspecto y nuestras pertenencias, lo que llevamos encima, la kinesia y el paralenguaje. Vaya, me dirás, Isabel, ¿esto de dónde salió? ¿Qué idioma me estás hablando? Pues estos son más ingredientes a la hora de tener en cuenta todos los elementos que se mueven en ese momento de la verdad que es la conversación. La cronémica tiene que ver con la noción del tiempo. Cambia entre culturas. ¿En qué momento es más adecuado tener la conversación? Muchos dicen, mira, mejor hacerlo con la barriga llena. Pues esto ya es un aspecto que para unas culturas será perfecto y para otras no. Como cuando se decide cerrar negocios en una comida o cuando se decide no hacerlo precisamente en una comida. La proxémica. La proxémica tiene que ver con el espacio personal, la sensación de territorialidad. Cuando se invade ese espacio personal,
es porque tenemos cuando sentimos que se invade mejor, es porque nuestra proxémica está marcada. Y hay personas o culturas que la tienen muy corta, esta proxémica, y otras que necesitan más espacio personal. La háptica tiene que ver con el tacto, que tú decidas tocar o no al otro para dar un golpe de efecto, para transmitir la muestra de poder, para enfatizar tu sensación de tu señalamiento del afecto. Todos estos elementos están agrupados en el término técnico que se llama la háptica. El aspecto es, por supuesto, cómo estás vestido, si decides llevar una corbata, si decides ponerte un bolso que te acompañe. Y luego la kinesia tiene que ver con el movimiento. No es lo mismo conversar con el otro mientras están de pie y moverse o dando un paseo, o quedarse uno de los dos sentado y el otro de pie, moviéndose también y haciendo como un dictado en voz alta, o los dos sentados quietos, los dos sentados, pero moviendo los pies, por ejemplo. Todo lo que tiene que ver con el movimiento es la kinesia. Repasemos. La háptica tiene que ver con el tacto. La proxémica con la distancia, como esa burbuja personal que nos permite identificar cuando hay una relación formal o cuando cambia, porque entra en esa membrana de ese espacio personal y se convierte en una relación más íntima. Y luego la kinesia tiene que ver con la movilidad. Y después el paralenguaje, que es, por supuesto, todo lo no verbal relacionado con el tono emocional, la frecuencia o la velocidad con que se habla, el volumen con el que también expresamos nuestras frases, si hacemos espacio entre frase y frase o lo metemos todo en un solo barullo. Pues este es el paralenguaje. En el paralenguaje es cuando escuchamos el tono emocional del otro. Muy bien, estos elementos para nuestra primera receta de este calendario de Adviento son como la salecita, o también podemos decir lo que compone el sofrito. Y ahora sí vamos a revelar nuestra primera receta. Tiene que ver con la queja y la reclamación. Aquí tenemos una viñeta donde, claro, hace un día nublado y pregunta el hermanito de Mafalda, ¿cómo no hay sol? Y ella, asomándose en la ventana, dice, no, no hay sol. Y él se queja y dice, parece mentira, un servicio público. Yo he dicho que él se queja, pero pareciera que le está haciendo una reclamación. Si te pregunto, ¿el hermanito de Mafalda se está quejando o está haciendo una reclamación? ¿Tú qué dirías? Vamos a ayudarnos con la definición de queja y de reclamo. El reclamar tiene que ver con pedir o exigir a alguien, a una institución o a otro, una cosa a la que se considera que se tiene derecho. Ha habido en algún momento un acuerdo que me permite a mí, tácito o explícito, que me permite a mí entender que esto que no tengo y que estoy reclamando, pues tengo derecho a ello. Muy bien. ¿Y qué es una queja? Una queja, pues tiene que ver con el resentimiento o disgusto que se nos activa por el comportamiento de alguien. O cuando nos quejamos al aire a través de un suspiro, acerca de una pena o un dolor de algo que no podemos tener, ¿no? Esta vez de la nostalgia también. Pues quejarse implica caso perdido, implica esto es así y hay que aceptarlo, hay que adaptarse, hay que integrarlo. La reclamación implica el ejecutar un poder interior que sentimos que tenemos para transformar la situación. Pues en nuestra receta de conversación vamos a ver los pasos para movilizar ese poder, para gestionar una reclamación. Y son los siguientes. Hemos de primero hacer una fase que se llama acordar, que representa ponernos en la misma página con el otro. Luego vamos a aislar, argumentar y finalmente cerrar. Veamos uno por uno.
Como les decía, el acordar implica ponernos en la misma página y para eso es necesario que tú escuches sin contradecir al otro. ¿Cómo logras eso? ¿Cómo logras que el otro empiece y termine sin tú interrumpirlo, sin refutarle? ¿Cómo lo logras? ¿Qué actitud interna debes tener? Pues que en tu corazón lo que hay en prioridad es darnos el regalo de permitir la existencia de la reclamación. Cuando es el otro el que te está queriendo hacer la reclamación a ti, eres tú quien debe asegurarse de que lo haya dicho todo del principio hasta el final, sin contradecirlo, sin refutarle. Y si eres tú quien está emitiendo la reclamación, pues eres tú quien debe asegurarse que se te permita hablar hasta el final y no permitas interrupciones, ni que te contradigan, ni que te quieran resolver en el corto plazo. Entonces, frases como, permíteme, yo me expreso hasta el final, o permíteme asegurarme que te entrego toda la visión que tengo de esta situación. Ya son frases que te ayudan a abrir camino para que tu visión de las cosas pues quede allí puesta sobre la mesa. Muy bien. Aislar. Entonces, claro, cuando tú has descargado, porque eres tú quien hace la reclamación y se te ha escuchado hasta el final, tendrías que pedirle al otro que te repita lo que entendió. Y me dirás, bueno, esto es como inútil, ¿no? Porque él ya me acaba de escuchar. Pero recuerden que en el lenguaje hacemos lo que se llama interpretar. Y ponernos en la misma página implica asegurarnos que estamos interpretando de la misma manera. Entonces, por favor, pídele al otro que te repita lo que entendió, que te lo explique, que lo haga sin adjetivos, que explique los hechos y los datos. Eso se llama parafrasear. Y cuando parafraseamos, parece ser que estuviéramos utilizando un tiempo inútilmente, porque me acabas de decir algo y yo te lo estoy repitiendo, pero como les digo, el gran regalo que nos hacemos es que nos ponemos en la misma página y gracias a eso, entonces ya no tenemos flecos sueltos, porque al final de un parafraseo siempre quien lo realiza puede preguntar, ¿he cubierto todo lo que querías transmitir? ¿He entendido bien todas las variables o me falta alguna? Y lo que ha pasado entonces es que tú, cuando el otro parafrasea lo que tú acabas de decir, te escuchas a ti mismo a través de sus propias palabras y gracias a eso, entonces podrás, sale de tu mente cualquier elemento que no haya estado expuesto y tienes la oportunidad de decir, sí, me faltaba esto o añadiría aquello y por supuesto matizar. Esta es la fase de aislar. Luego tenemos la fase de argumentar. Si eres tú quien recibe la reclamación, has de presentar soluciones. ¿Cómo las vas a presentar? Pues hablando el lenguaje del otro, utilizando las mismas expresiones que utilizó. No te pongas con términos técnicos. Recoge sus frases y llévalas, apúntalas, encaminando los términos clave, utilizando los elementos que tú ya puedes ver que pueden ser una solución, pero háblalos en sus términos. Eres tú quien se debe traducir. De nuevo, cuando estás proponiendo la solución utilizando los términos del otro, ahora es tu momento de hablar. Y se repite la misma actitud de la primera fase y es asegúrate que se te escucha hasta el final. Cuando tenemos carga emocional queremos cortar las frases, presuponer que lo que estás diciendo yo ya lo sé, o estar con prejuicios y lo que me propones esto ya no funciona. Entonces tienes que asegurarte de que el otro escuche completamente la solución que le estás planteando antes de permitir ninguna interrupción. Y finalmente, cuando hemos validado o descubierto las posibilidades de resolución de la situación y encontramos un planteamiento en el cual ambos estamos satisfechos, pues entonces el tema se tiene que cerrar. Es decir, entendiendo la situación que generó la reclamación, entendiendo la solución que se propuso, habiendo satisfacción por la parte que reclama,
pues quien ha proveído la solución tendría que decir, oye, bueno, pues damos por zanjado este tema, entiendo que en adelante en todo lo relacionado con esta situación, pues se ha atendido de manera que no vuelva a aparecer. Esto en las relaciones personales tiende a suceder mucho. Y cada vez que te salga un tema que fue tratado de antemano, tendrías que ser capaz de decir, esto lo hemos hablado y tratado en su momento. Que me lo saques ahora es un mal síntoma porque estamos hablando de otro tema. Tendríamos entonces que abrirnos un espacio para ir a revisarlo, porque yo entendía que estaba cerrado. Sí, así se gestiona cuando te sale una conversación vieja. ¿Por qué salen las conversaciones viejas? Las personas que se sienten acorraladas frente a un solo tema y dicen, este ya se está solucionando, y que en el fondo su intención no era resolver el problema, sino, por ejemplo, llamar la atención, pues entonces recurren a elementos sí, situaciones del pasado y las quieren poner acá para mantener viva la discusión. Y aislar esos elementos y decir, no, esto es de otro momento, esto se atendió de esta manera, esto ahora no toca, pues es una manera de garantizarnos que vamos evacuando ordenadamente todas las situaciones que se tenían que trabajar. Entonces, si cierras bien, te evitas que se te genere ruido en la relación. Habría que ponerse una norma de decir, discusiones atendidas en el pasado no se tiene por qué volver a abrir si ya estuvieron bien resueltas. Muy bien. Entonces, esto es el protocolo de cómo gestionar reclamaciones a manera de receta de conversación. Voy a dejar de compartir aquí. Muy bien. Esto es el protocolo de cómo gestionar reclamaciones. Como les vengo diciendo, es nuestro primer día de nuestro calendario de Adviento y hemos aprendido cuáles son los dominios de la conversación, que son 3, no solo el lenguaje, sino también la corporalidad y la emocionalidad, que toda esta parte de lo no verbal es donde radica la verdad de la conversación, que lo no verbal se puede atomizar y explicar a la luz de la kinesia, la háptica, la proxemia, la cronémica, y que tener cada vez más conciencia de estos elementos pues nos dará mucha más plasticidad a la hora de comunicar desde lo no verbal. Y por supuesto hemos aprendido la diferencia entre una queja y una reclamación y cómo gestionar reclamaciones, sea que tú la estás emitiendo o te la están haciendo a ti. Te espero en el próximo día para revelar nuestra receta de conversación del día de Adviento número 2.